Estamos seguras que todos, al igual que nosotras, están cansados de escuchar de la pandemia y del confinamiento. Pero debemos de sentirnos afortunados de tener la oportunidad de vivir un momento que pasará a los libros de historia. Pero eso no solo se queda ahí. Hay algo importante en todo esto. Es conocer nuestra historia como seres humanos para saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Aunque estas preguntas parecen una simple retroalimentación personal, puede que nos den una explicación a todo lo que vivimos. Al observar el transcurso de la historia, nos podría parecer irónico. La humanidad está condenada a cada cierto tiempo a enfrentarse a una nueva catástrofe de origen biológico, como las enfermedades. Tal vez podamos creer que es un presagio del final de la humanidad, pero no es así, tomando en cuenta que situaciones similares ya habían ocurrido. Y de alguna manera seguimos aquí. Viendo desde otra perspectiva no es tan malo, porque los grandes descubrimientos y avances de la ciencia y tecnología suceden en los momentos más difíciles. Historia. Observando todo esto, ¿por qué no nos damos un pequeño viaje por la historia para saber cómo es que terminamos aquí? Desde el inicio de su existencia, el ser humano ha estado expuesto a peligros y agentes patógenos que ponen en riesgo su supervivencia, y la ignorancia de estos hacía mucho más difícil encontrar una solución o una cura para estas enfermedades, poniendo en consideración que una pequeña herida o una carie pudiera costarles la vida. Por lo tanto, solo los más aptos sobrevivían a las condiciones crueles que los primeros seres humanos tenían en su entorno. La evolución es un evento de un día a otro. Cada generación que nacía iba creando anticuerpos a enfermedades que podríamos considerar comunes. Y a pesar de no comprender su origen, comenzaron a buscar e idear una forma de solucionarlas con plantas medicinales, prácticas poco ortodoxas, rituales de purificación, entre algunas otras. Seguramente se estarán preguntando, ¿y todo esto qué tiene que ver con que tengamos que quedarnos en casa? Es un poco difícil de creer, pero es a causa de nuestro propio instinto de supervivencia que nos obliga a huir cada que estamos en peligro. Cuando el hechicero, chamán, sacerdote o sanador eran avisados de que había un enfermo, lo primero era evaluar la situación. Si era posible curar, lo hacían, pero si el enfermo mostraba signos de una enfermedad peligrosa que conllevaba la muerte, lo mejor era ya sea que todo el campamento huyera dejando a la persona infectada para que muriera o exiliarlo para que no contagiara a los demás miembros de la comunidad. Creo que hasta este punto podemos ir deduciendo que esto tiene que ver con nuestra situación. Correcto, a pesar de desconocer las causas o forma de contagio, ya comprendía que el contacto físico con una persona infectada era lo que propagaba la enfermedad. El origen de las enfermedades seguía siendo un total misterio. ¿Esto era un castigo por sus acciones? Tal vez, y solo tal vez, alguien dudó que fuera esa la verdadera respuesta. Las enfermedades fueron vistas como un castigo divino y no era recomendable acercarse a una persona enferma porque ésta irradiaban maldad que podía afectarlos. Tenemos registros de plagas que azotaron ciudades enteras y es en este momento que se preguntaron, ¿hay otras formas de que las enfermedades se dispersen aparte del contacto físico? Sí, existía la posibilidad de que el aire de esa zona estuviera contaminada o el agua y los alimentos que entraban a esas ciudades. Un ejemplo claro de esto es la plaga de Atenas. Un dato importante para comprender la historia de los confinamientos, ya que es el primer registro de un confinamiento, ya que cuando la enfermedad atacó la ciudad, como medida preventiva para que se siguiera propagando la ciudad, cerró sus fronteras y muelles, además se prohibió la salida de personas. La mente humana es maravillosa, sin duda una gran arma que puede ser realmente benéfica para la sociedad o terriblemente dañina. Mientras algunos pensaban la manera de protegerse de estos nuevos peligros, otros se dieron cuenta que al catapultar cuerpos infectados podrían debilitar ciudades que después será mucho más fácil conquistar. Una técnica ocupada por los mongoles durante la peste negra. Al sentir que podía ser el final del ser humano, se vivió un desorden y anarquía total en ciudades de la Edad Media.
donde lo que regía la vida de la ciudadanía era la idea de salvarse quien pueda, dando paso a que muchos vivieron en excesos, haciendo grandes orgías. Aumentando los contagios, otros se resguardaron en sus hogares para protegerse a ellos y a sus seres queridos. Otra parte de los ciudadanos fueron los que, en busca de ir a un lugar seguro, huían de su ciudad sin saber que llevaban la enfermedad con ellos, propagándola en lugares limpios. Observando esta situación, se comenzaron a utilizar nuevas medidas de seguridad, como la prohibición de salir de las ciudades afectadas, la creación de las zaretas, que eran construcciones donde se mantenían de 7 a 30 días a los extranjeros que quisieron entrar para asegurarse de que no tenían ninguna enfermedad epidémica. En el caso marítimo, no se permitía desembarcar hasta pasado el tiempo de prueba, la cuarentena. En caso de estar infectado, los enfermos eran llevados a un hospital y los sanos a un lazareto, mientras que los objetos se quedaban a crearse bajo el sereno. Años más tarde se comenzó a desinfectar con vapores de cloro. Seguramente ahora entendemos cómo es que estamos confinados en nuestros hogares. De alguna forma es la misma situación, estamos cruzando por una epidemia de un virus desconocido, hemos sido mandados a mantenernos en casa, evitar la propagación del virus, evitar contacto físico entre unos y otros. Aunque nuestra situación no es la mejor, podemos salir adelante respetando las medidas de seguridad, las recomendaciones médicas y esperando que los científicos que están dando su mejor esfuerzo puedan desarrollar una cura eficiente.